Para continuar con nuestro programa, representando al posgrado en Ciencias Físicas, recibamos a los doctores Antonio Ortiz Velázquez y Octavio Valenzuela Tijerino con la ponencia Cómputo de alto rendimiento para experimentos de física de astropartículas y el experimento ALICE y el observatorio HOOC. Adelante. ¿Qué tal? Buen día. Es para mí un honor presentar esta charla en la que voy a enfocarme en el experimento ALICE del LHC. Como saben, la UNAM forma parte de este experimento que involucra a cerca de 2,000 colaboradores de diversos países alrededor del mundo. Y primero permítanme dar entrada al tema de física que nosotros queremos estudiar por medio de las colisiones de iones pesados, a las energías que se pueden lograr en el LHC, como son 2.76 o 5 teraelectronvolts en centro de masa. Es posible producir estados de alta densidad de energía donde la materia no se comporta como la conocemos, no tenemos protones, neutrones, sino que los quarks y gluones se mantienen casi libres. Este estado se denomina plasma de quarks y gluones, y conforme el tiempo transcurre, el sistema se expande, disminuye la temperatura y podemos estudiar precisamente aspectos relacionados con la transición de fase en la que pasamos de un medio partónico compuesto por quarks y gluones a un medio hadrónico. Y esto ocurre a una temperatura más o menos de 155 megaelectronvolts. Por ello es muy importante para este tipo de experimentos tener dispositivos que permitan hacer identificación de partículas, y ALICE se especializa precisamente en esta tarea. Podemos medir la producción total de diferentes especies y de esta medición obtener la temperatura a la cual se producen las diversas especies, y esta temperatura se llama de enfriamiento químico. Posteriormente, cuando las partículas se desacoplan del sistema, esto ocurre más o menos a una temperatura entre 90 y 100 megaelectronvolts, llegamos a lo que denominamos enfriamiento cinético, y también la medición de la producción de partículas identificada de una forma más diferencial nos permite tener acceso a estas diferentes etapas del sistema. ALICE, como mencioné, es un experimento dedicado a hacer física de colisiones de iones pesados, y por eso posee diversas tecnologías que van desde detectores de gas como la TPC, la cual permite además de hacer tracking, también es posible hacer identificación por medio de la pérdida de energía o de posición de energía de partículas cargadas en el medio. También tenemos el detector de tiempo de vuelo, time of flight, que es muy bueno para identificar piones, kaones, protones y hacer una distinción entre estas a un momento de hasta 4.5 gigaelectronvolts. Este es el dispositivo con el que contamos. Por supuesto, hacer la reconstrucción de los eventos es una tarea muy complicada, pues debemos de combinar la información de los diferentes dispositivos y tenemos que ser capaces de distinguir colisiones individuales. Y por ello tenemos un framework que permite hacer la reconstrucción y el análisis de los datos. Es muy importante en ese tipo de experimentos hacer simulaciones de los diferentes dispositivos. Como pueden ver, aquí están los 19 dispositivos que mencioné anteriormente, para hacer correcciones a los datos debido a los efectos de detector. Es muy importante hacer simulaciones de colisiones de protones y luego la simulación de su propagación a través de los distintos detectores. Y al final terminamos con unos datos que se parecen mucho al mismo formato del que tienen los datos reales que se están tomando cuando el LHC está operando y el experimento está tomando datos. Entonces tenemos como pueden ver, un framework que involucra tanto actividades relacionadas con la reconstrucción como actividades relacionadas con la simulación, que posteriormente son entradas para llevar a cabo el análisis de los datos y así poder hacer mediciones de diferentes observables en particular. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos 4 experimentos en el LHC, son los 4 más importantes. ALICE, como comenté, es uno de ellos, también está CMS, ATLAS y LHCb. Esto involucra a más de 8,000 físicos
que están distribuidos en todo el mundo y que todos están analizando casi en tiempo real los datos. Estamos accediendo y analizando casi en tiempo real estos datos y además tenemos el gran reto de estar produciendo cerca de 15 petabytes de información al año debido a las corridas que se realizan en el LHC. Y esto ha permitido el desarrollo de una tecnología que denominamos GRID, la cual es un sistema de cómputo y almacenamiento que está distribuido en 170 centros alrededor de 41 países. En México contamos con un Tier 2, el cual cuenta con estas características, pero considero que Octavio les va a dar más detalles sobre las características del equipo de cómputo con el que nosotros contamos en el instituto y también los planes de actualización para participar activamente en las tareas de análisis de datos, no solamente de la comunidad mexicana, sino también de los colegas de otras instituciones. Como un ejemplo de la tarea de análisis que nosotros llevamos a cabo, aquí pueden ver un evento típico de colisiones de iones pesados. Cada una de estas líneas rojas, no sé si tienen un apuntador. Aquí está. Okay. Cada una de estas líneas, este es un evento real, ¿sí? Obviamente para hacer esta visualización se tienen que hacer simulaciones, ¿sí? Pero estamos produciendo cerca de 2.000 trazas por unidad de pseudorapidez. Originalmente este detector principal se diseñó para poder reconstruir hasta 8.000 trazas, sin embargo en el experimento solamente logramos ver 2.000 para las colisiones más centrales de iones pesados, y esto requiere una cadena que va desde la selección a nivel online de los análisis de los eventos, posteriormente la reconstrucción y el análisis a nivel offline. En el análisis a nivel offline es en donde requerimos de hacer uso de la tecnología GRID, en particular los estudiantes que trabajan con nosotros están continuamente accediendo a los datos y están haciendo selección de eventos, selección de trazas. En el caso particular de la identificación de partículas utilizando el detector TPC, también llevamos a cabo calibración utilizando información de otros detectores y posteriormente se llevan a cabo las correcciones por los efectos de detector y el análisis asociado para medir las incertidumbres sistemáticas que reportamos en los resultados. Como un ejemplo, pueden ver aquí la pérdida de energía en gas en función de momento. Estos son datos reales del experimento después de hacer un proceso de calibración, después de que utilizando también datos, muestras limpias de piones y protones, pues pudimos hacer un ajuste de la función que describe la pérdida de energía en función del momento, la región de BT-block, y con esto es posible saber la abundancia total de piones, kaones y protones en función del momento transverso. Por cada evento, ¿sí? Esta información es crucial. Sabemos cuántos se producen por evento y con esto podemos tener acceso a lo que ocurrió en diferentes etapas de la colisión. Como pueden ver, hay diferentes clases de colisiones de iones pesados y eso está relacionado con el parámetro de impacto de la colisión que se puede seleccionar utilizando dispositivos muy particulares del experimento. Una técnica que nosotros utilizamos comúnmente para hacer la corrección por todos los efectos del detector, una tarea que es por supuesto muy importante, porque cuando nosotros damos las mediciones a los teóricos, lo que debemos hacer es reducir todos los efectos del detector. Los teóricos, por supuesto, no tienen los efectos de ineficiencias con los que nosotros contamos, ¿sí? Y por ello debemos de corregir por eficiencia, por efectos de aceptancia, corregir por contaminación de partículas que no corresponden con la muestra que nos interesa. Y para ello utilizamos, por ejemplo, podemos utilizar el teorema de Bayes, el cual relaciona la probabilidad condicional, la probabilidad de un evento A condicional a otro evento B, y que posteriormente podemos relacionar con la matriz de respuesta del detector. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que en la naturaleza se obtuvo en una colisión de protones, 9 partículas primarias directamente producidas en la colisión, ¿sí? Entonces el evento luce así, aquí dibujado con estas líneas sólidas. Sin embargo, en el detector nosotros tenemos, por ejemplo, zonas muertas, no tenemos una cobertura total en la región transversal, plano de las,
y por ello vamos a tener efectos de eficiencia, lo cual se va a traducir en que en realidad vamos a reconstruir un evento B asociado con una multiplicidad diferente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar un método iterativo para conocer la distribución final utilizando el conocimiento del detector, una simulación completa del detector que se encuentra precisamente codificada aquí en esta matriz R sub MT, que nos da la probabilidad de que un evento con multiplicidad, por ejemplo, verdadera T, sea reconstruido como un evento con multiplicidad medida M. Esto está contenido en esta distribución que requiere la simulación de todo el dispositivo que compone el experimento ALICE. Y después se tiene que hacer un procedimiento iterativo para tratar de encontrar una distribución que nos dé un efecto, que nos dé los menores efectos atribuidos al detector, y esto está representado por la distribución U sub T. Para la implementación, otra vez, tenemos que hacer simulaciones y tenemos que validar los métodos, y esto se lleva a cabo nuevamente, simulando colisiones protón-protón, haciendo el transporte a través del detector. Dado que son simulaciones, conocemos las distribuciones de entrada, es decir, sin efectos del detector, y también conocemos las distribuciones de salida, lo que veríamos si solamente consideramos trazas contaminadas por otras partículas secundarias. Lo que resulta después del procedimiento denominado unfolding es que después de 2 iteraciones nosotros podemos recuperar la distribución original, y esto se representa aquí en estas gráficas de la parte de abajo, donde he puesto el cociente de la distribución original y la distribución completamente corregida por los efectos del detector. Esta es una tarea muy interesante que involucra nuevamente el uso de las herramientas del cómputo para poder extraer este tipo de distribuciones sin los efectos del detector. Recientemente hemos utilizado también una técnica que ya no, en el caso de las colisiones de iones pesados, donde ya no se hace un análisis, digamos, tradicional, basándonos en cortes específicos o ciertas variables para seleccionar las partículas de interés. Recientemente hemos mirado a los métodos de Machine Learning, donde en lugar de cortar para seleccionar la señal de interés, lo que hacemos es entrenar a los métodos de Machine Learning para que ellos tomen decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos ahora de una forma supervisada. Por ejemplo, en el caso de la búsqueda de estado ligado lambda sub n en colisiones de iones pesados, hacemos una simulación de colisiones de iones pesados, inyectamos ese tipo de señales, hacemos la reconstrucción y después, como es Monte Carlo, podemos saber cuáles son podemos saber en qué casos tenemos a la señal y cuáles son las situaciones en las que podemos seleccionar de forma incorrecta a las señales de interés, ¿no? Podemos ingresar a los algoritmos archivos que contengan la información de la señal de interés y del ruido, y después permitir que, después de este proceso de aprendizaje, dejar que la máquina tome las decisiones y haga esta clasificación, ¿sí? Tenemos por ahora en ALICE los resultados preliminares. Aquí solamente muestro el ejemplo para este estado lambda sub nn. Del lado izquierdo se muestran las variables que son utilizadas para hacer el entrenamiento, y del lado derecho pueden ver el resultado al hacer la prueba sobre una muestra estadísticamente independiente. Una vez que este tipo de validaciones se llevan a cabo, entonces estamos listos para hacer la implementación en datos reales. Es una técnica muy poderosa que también está siendo explorada por nosotros dentro del Instituto de Ciencias Nucleares. Y bueno, hay muchísimas otras actividades relacionadas con análisis, pero bueno, la idea era darles una visión general sobre lo que estamos haciendo. Gracias.
Ok, buenos días. Yo les voy a dar una presentación. Lucas Nellen tuvo que estar fuera del país, entonces me pidió que hiciera un resumen acerca del Observatorio HAWC y los desarrollos en cómputo asociados con el análisis de la información. Muy bien, entonces el experimento HAWC estudia el universo extremo. ¿Y a qué me refiero con el universo extremo? Ahorita vimos cómo recrear en laboratorio un pedazo del universo muy joven y aprender acerca de cómo la materia adquiere masa y muchas otras cosas. Uno puede utilizar el universo muy lejano, por ejemplo, cómo se produjo la mayor parte de la masa en el universo, por qué si existe materia y antimateria tenemos principalmente materia, cuál es el origen de diversos tipos de elementos químicos en nuestro universo. También podemos estudiar el universo contemporáneo. Hay explosiones de estrellas muy masivas o colisiones de estrellas muy compactas como estrellas de neutrones que producen destellos de rayos gamma, o agujeros negros que están engullendo una gran cantidad de gas y estos choques producen emisión muy brillante en diversas longitudes de onda, son los núcleos activos de galaxias. La muerte de algunas estrellas produce supernovas, dejan como remanente agujeros negros o estrellas de neutrones que son pulsares. Hay agujeros negros de masa estelar se especula que en el origen del universo se pueden formar agujeros negros y estos pueden tener, los estelares pueden tener fusiones, lo cual deja un número muy amplio de huellas, como por ejemplo, bueno, no funciona muy bien esto, pero en el espectro electromagnético tenemos emisión de radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, neutrinos, y recientemente hemos tenido éxito detectando ondas gravitacionales. Sin embargo, el observatorio HAWC se enfoca principalmente a los que están encerrados en este contorno rojo. Para estudiar este universo de energía extrema se requiere una estrategia multimensaje, estudiar señales en diferentes longitudes de onda. Esto es un reto tecnológico, científico bastante grande, entonces por lo general son grandes colaboraciones o grupos y diferentes observatorios coordinados para realizar este tipo de tarea. Aquí hay un ejemplo de algunos de los sistemas que se observan. Por ejemplo, aquí hay una supernova que está comenzando a interactuar con el medio interestelar que lo rodea. Este es un esquema que representa un agujero negro que está engullendo una gran cantidad de material. Por conservación del momento angular se forma este disco de acreción y hay una emisión colimada en chorros que son observados y se pueden medir. Las fusiones de objetos compactos como estrellas de neutrones o agujeros negros con estrellas de neutrones producen estos estallidos de rayos gamma y la emisión de ondas gravitacionales. Típicamente se utilizan telescopios ópticos, radiotelescopios, telescopios de rayos X, telescopios de rayos gamma fuera de la atmósfera como el satélite Fermi, pero en particular me voy a enfocar a este observatorio que está en nuestro país, en la frontera entre el estado de Puebla y Veracruz. Es una colaboración México-Estados Unidos. Del lado de México están principalmente el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Astronomía, el Instituto de Física en la UNAM. Este observatorio utiliza el hecho de que si bien la velocidad de la luz es un límite en el vacío, en un medio puede tener valores distintos y una partícula que se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz en agua, que es lo que está dentro de estos tanques, produce una radiación muy específica que tiene una distribución geométrica muy específica que se conoce como radiación Cherenkov, que permite reconstruir en qué punto de la atmósfera golpeó y entonces permite hacer observaciones del cielo en rayos gamma. Es sensible principalmente a bastantes altas energías mayores que las del satélite Fermi que mencioné hace unas transparencias.
y tiene un campo de visión enorme, básicamente la mitad del cielo. Aquí hay una imagen de la inauguración de este observatorio, es el Pico de Orizaba que está a un lado, es un ejemplo, ahí está Lucas, es un ejemplo de uno de los tanques que contienen agua, aquí hay otra comparación del tamaño de estos tanques, inició operación en el 2012 y ha sufrido extensiones y ahorita está trabajando en toda su capacidad. Este es un resultado preliminar del mapa de todo el cielo, este es un remanente de supernova, la nebulosa del Cangrejo, y estos son dos agujeros negros que están acretando material a tasas muy altas. Hay una gran cantidad de objetos en el plano de la Vía Láctea, es lo que se muestra de manera horizontal debajo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué se hacen con todos estos datos? Estos datos se procesan aquí en la UNAM, se tiene un centro de almacenamiento, resguardo y procesamiento de tales datos. El site de cómputo en el Instituto de Ciencias Nucleares tiene alrededor de 1000 cores, tiene alrededor de 4 petabytes y medios de almacenamiento, está continuamente creciendo, tiene una conexión a internet de 1 gigabit, aunque en realidad ya está todo listo para que salga a 10 gigabits. Es un centro de datos científicos más grande de México, o si no uno de los más grandes. Como mencionaba, los datos que se toman en el observatorio bajan en discos portátiles de 12 o 24 terabytes y una vez procesados, formateados, se transmiten a la colaboración en Estados Unidos a través de Internet. Aquí está la información. Esto potencialmente es muy útil para otros proyectos de astrofísica y de hecho los vecinos, los de astronomía, hemos aprovechado todo este desarrollo que han hecho en datos y en conectividad. Este es un resumen de este centro de datos, tiene 42 nodos del orden de entre 1000 núcleos, aproximadamente 40 teraflops, esta capacidad de almacenamiento en un sistema lustre. Se han desarrollado también herramientas para control y monitoreo del sistema lustre desarrollados en el ICN, especialmente para este experimento. Aquí hay una imagen del site de cómputo y eventualmente estamos compartiendo recursos en el Instituto de Astronomía con el Instituto de Ciencias Nucleares y más adelante les voy a platicar cuáles son los planes en común. En general, el cómputo se vuelve estratégico en estas colaboraciones tan grandes, tiene un valor agregado porque uno puede contribuir en especie a estas colaboraciones con este tipo de desarrollos. Hay desarrollos técnicos en almacenamiento, administración, les acaban de platicar acerca de el desarrollo cada vez más activo de técnicas de inteligencia artificial para analizar estos datos y hay un interés en formar estudiantes con este tipo de habilidades. Muchas gracias. Bueno, mis preguntas son solo un par de preguntas. La primera, ¿el equipo computacional del observatorio funge principalmente como almacenamiento o allí también se realizan cálculos para procesar los datos? Sí, se procesan también. Ah, ok. Lo segundo, ¿han llegado a detectar algunas partículas como neutrinos o algo parecido? Sí, no es exactamente mi área de especialidad, entonces no podría contestar sobre si han detectado neutrinos. No sé si tú tienes. ¿En Hawk no? Ok. Ok, y ya la última pregunta. ¿Qué clases de sensores, porque intuyo que deben de tener bastantes sensores los tanques de agua, qué clases de sensores contienen, o sea, de qué clase de materiales, más o menos cómo viajan hasta la computadora para que sean procesados? Y ya con eso, esa sería mi última pregunta. Sí, lamento, no puedo responder a esa pregunta, eso ya es muy especializado, ¿no? Tendríamos que esperar a que Lucas estuviera aquí. Muy interesante.
Pregunta es, en la parte de posgrado, ¿cuántos alumnos son los que gradúan con base en esto y al año o cuántos tienen y si dan cursos de aprendizaje de supercómputo en sus instituciones? Bueno, puedo responder a la segunda. En la segunda, dentro de la especialidad en cómputo de alto rendimiento, se dan cursos específicos relacionados con la cuestión de administración, desarrollo de clústeres, almacenamiento. Se han dado ese tipo de cursos, Lucas y algunos técnicos académicos. Respecto a lo de los estudiantes, no sé si tú tienes información. Bueno, en ALICE se han graduado hasta ahora 10 estudiantes de posgrado, ¿sí? Y actualmente contamos con 3 estudiantes de maestría y 2 de doctorado. Y sí estamos continuamente dando tutoriales de análisis de datos para que los estudiantes tengan una buena formación, ¿no?, en estos temas que hemos mencionado. Una pregunta. Muchas gracias por las presentaciones muy interesantes. Creo que fundamentalmente respecto a la primera parte de las pláticas, ¿qué modelo específico de Machine Learning están utilizando y cómo lo están entrenando? Bueno, tenemos ahora en los experimentos normalmente usamos un paquete que ya integra diferentes métodos. Se llama TMVA y corre en root, ¿sí? Entonces ahí tienes opciones desde Boosted Decision Trees, redes neuronales, Linear Discriminator, y son como 20 métodos de Machine Learning. Y la forma en la que nosotros lo estamos implementando hasta ahora, como comenté, es una tarea que está iniciando, es precisamente la preparación de los datos que contienen la información relacionada con la señal, ¿sí? Y los datos asociados al ruido, ¿sí? Esta información se la estamos dando a estos algoritmos, ¿sí?, para que se entrenen y posteriormente hacemos una prueba sobre una muestra que es independiente a la original para ver el poder de discriminación y después se tiene que hacer un análisis para seleccionar cuál de los métodos es el más apropiado. Mencionaron que les interesaba estar más relacionados con cursos de posgrado que hagan temas de aprendizaje. ¿Ustedes, como parte de Nucleares, han hecho algo ya por el estilo? Porque en matemáticas ya tenemos uno en el posgrado. Bueno, puedo comentar que este año organizamos un taller dedicado a estudiantes de todas de diversas áreas y también invitamos a investigadores igual de diferentes áreas de la universidad que están enfocados en hacer que quisieran utilizar estas técnicas para llevar a cabo sus investigaciones. Hasta donde sé, en la Facultad de Ciencias se oferta un curso donde precisamente se enseña, ¿no?, este tipo de herramientas a los estudiantes de Machine Learning, ¿no? Y bueno, y nosotros después de ese taller hemos dado seguimiento y planeamos retomar la idea de tener reuniones regulares, ¿no?, con diferentes actores de varias dependencias de nuestra universidad. Sí, un poco complementando esto, además de que participamos en el taller que se organizó en Nucleares, en el Instituto de Astronomía hay investigadores que por su propio interés han desarrollado experiencia en Machine Learning. Entonces, lo que estamos tratando, lo mismo pasa con supercómputo, con cómputo paralelo. Lo que hemos iniciado es una serie de talleres y de seminarios quincenales en los cuales tenemos que exponer a nuestra comunidad a toda esta información y la idea es a través de talleres, de seminarios y en el posgrado hay una materia optativa que es muy flexible en la cual se han abierto algunos cursos de cómputo paralelo, de métodos numéricos y justo este semestre uno de los investigadores abrió un curso de Machine Learning aplicado a la astrofísica. Sí, o sea, el curso que estoy dando, uno de los cursos que estoy dando en el posgrado este semestre es aprendizaje geométrico profundo en el posgrado de matemáticas. Entonces, o sea, podrían venir sus estudiantes. Debemos platicar, sí, justo para aprovechar todo eso. La otra, yo tengo una pregunta, gracias por su participación. Habían comentado hace rato que la parte del análisis casi en tiempo real. ¿Tienes de pura casualidad datos de la cantidad de información que se maneja? O como un ejemplo para saber los tiempos, ¿no? La cantidad de información que se manejó, el tiempo que se llevaron de preprocesamiento y el tiempo de análisis, porque comentas que es en tiempo real, pero sí necesitaría saber qué método de análisis y cuántos datos, ¿no? Sí, mira, bueno, yo te puedo comentar sobre nuestra experiencia, ¿no?, en análisis de datos, ¿no? No vino el responsable del clúster, pero bueno, nosotros, por ejemplo, para analizar una muestra
de 500 millones de eventos, más o menos estamos utilizando 400 núcleos, ¿sí? Y esto lo estamos realizando en un tiempo de 24 horas. Tenemos ahora en ALICE un sistema que permite mandar análisis en algo que denominamos trenes, donde se analizan de forma simultánea, ¿no?, diferentes muestras, y ese es el poder, ¿no?, de cómputo con el que nosotros contamos hasta ahora, ¿no? Y bueno, vale la pena decir que en el centro de cómputo que está en ICE, bueno, que forma parte de la UNAM, como comenté, tenemos un Tier 2, ¿no? Entonces, no solamente nosotros estamos mandando trabajos de análisis, sino también otros miembros de la colaboración, ¿sí? Pero bueno, yo creo que pues, se puede checar en la página, ¿no?, de Mona Lisa Alice, ¿no?, exactamente, ¿no?, en tiempo real, qué es lo que está fluyendo. ¿Han usado procesamiento streaming? O sea, que van llegando los datos, ir haciendo el procesamiento, el análisis. ¿Perdón? Que se han usado, ¿cómo le dicen en español? Análisis de flujos, conforme va llegando la información, o stream processing. Ok, bueno, sí se ha utilizado, pero no te podría dar más detalles, porque yo creo que esto está relacionado más con la gente que está operando los aparatos. Gracias, muchas gracias por su presentación. Me queda claro la importancia de nucleares, es el core de los tutores que dan la especialidad de cómputo de alto rendimiento en el posgrado en computación. Y la parte esta de Machine Learning, lo que creo que surge ahora es que al parecer se usa en nucleares, en matemáticas, en el propio computación, y creo que sería bueno un poco coordinar o al menos difundir lo que se está haciendo en cada entidad para que sea del conocimiento de los demás. Yo creo que a lo mejor habría que crear una página de Machine Learning en la UNAM y empezar a vaciar todo esto que se está haciendo y no venir a descubrirlo en este tipo de eventos, ¿no?, que son a veces muy esporádicos, ¿no? Los felicito por su trabajo, gracias. Ok. Continuando con nuestro programa, en representación del posgrado en astrofísica, recibamos nuevamente al doctor Octavio Valenzuela con la ponencia El universo dentro de la máquina. El doctor Enrique Vázquez me pidió que diera, acordamos dividir la presentación del posgrado en astrofísica en dos partes, una correspondiente a Instituto de Radioastronomía, entonces voy a dar su presentación y cerraré con la mía. En particular, esta está orientada a simulaciones numéricas en astrofísica, en astronomía. ¿Qué hace un astrónomo? Se dedica a observar y entender los objetos del universo, de acuerdo a las leyes de la física. Se hacen observaciones a través de grandes telescopios, como el telescopio espacial Hubble, o telescopios en tierra. Este es un ejemplo del Observatorio Astronómico Nacional en Baja California. También se utiliza, particularmente el grupo de Morelia, utiliza radiotelescopios. Este es el gran arreglo que está en Nuevo México. Hay algo similar, todavía más denso, que está en el hemisferio sur y que observa en longitudes de onda un poco más pequeñas, milimétricas. Está también el gran telescopio milimétrico, que está del otro lado de la montaña, donde se ubica el observatorio Hawk. Es el observatorio en longitud de onda milimétrica más grande del mundo, tiene 50 metros de diámetro la antena, y es el instrumento más sensible para este tipo de estudios que se ha desarrollado, ¿no? Está también el satélite Gaia, que hace un mapa tridimensional de las estrellas en la galaxia para 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. También permite estudiar, ¿no?, cuál ha sido la evolución dinámica de una gran parte de nuestra galaxia. Este es el Observatorio del Sur que les mencionaba, el interferómetro ALMA. Es uno de los observatorios más avanzados del mundo y tienen fuertemente estrecha colaboración con el grupo en Morelia. Estos instrumentos arrojan una gran cantidad de información, varios terabytes por día. El procesamiento no siempre es trivial, hay que quitar ruido,
por emisión no deseada o de tipo instrumental. Hay que establecer correlaciones, patrones. Las correlaciones mezcladas multiplican enormemente el tiempo de cálculo. Y además de la complicación de limpiar estos datos, mantenerlos, transferirlos, está el hacer modelos muy detallados para su interpretación. Típicamente se logra mezclando matemáticas, física, a veces química, a veces incluso biología, para hacer modelos que puedan ayudar a interpretar estas observaciones. En el caso particular, estas son las ecuaciones de la hidrodinámica con campo magnético, que son comunes en el estudio del medio interestelar en nuestra galaxia. Entonces, este es el conjunto de ecuaciones que se tienen que resolver para toda una familia de problemas. Típicamente se utilizan técnicas de malla en las cuales se resuelven este conjunto de ecuaciones. Como ejemplo, si la malla es cartesiana y es de un tamaño uniforme, si queremos tener, por ejemplo, 1000 celdas en una dimensión, pues entonces la cantidad de memoria y de procesamiento empieza a dispararse de manera bastante fuerte, entonces se convierte en un problema de supercómputo. Esto ha estimulado que se desarrollen métodos adaptivos para ser más eficiente y poder estudiar problemas más interesantes. Aquí hay un ejemplo de una malla adaptiva de tipo cartesiano, pero con este refinamiento puede reproducir fronteras bastante complicadas. Todo esto, cálculos se han hecho históricamente en las supercomputadoras de la UNAM, tanto en la anterior de GESCA, la actual de GETIC, como en equipos dentro del mismo instituto. Esto es el clúster del IRIA. Tiene 1176 núcleos, 47 terabytes de memoria RAM, 100 terabytes de espacio en disco. Se utiliza también la supercomputadora de GETIC, MISTLI, y también es común utilizar infraestructuras a través de colaboraciones en otras partes del mundo. Por ejemplo, esta es la supercomputadora SuperMUC, que está en Alemania y tiene del orden de 300.000 CPUs. A continuación voy a presentar el ejemplo de unas de las simulaciones que se utilizan para interpretar todas estas observaciones. El tamaño de la región son 835 años luz y se va a seguir por 21 millones de años. El código numérico es un código de malla adaptiva, tanto para la parte gravitacional como para la parte hidrodinámica, y se utiliza un paquete de visualización y free. Todos fueron relacionados por este mismo grupo de colaboración, del cual la UNAM es parte también. Esencialmente se ve como el gas, debido a la gravedad, del colapso gravitacional es anisotrópico, y en esas regiones el gas se fragmenta y forma estrellas. Cada uno de estos puntos es una estrella. Y aquí vamos a ver otra simulación de un proceso similar. Sin embargo, aquí va a ser importante la vorticidad. Entonces, el objetivo de ambas simulaciones es estudiar con mucho detalle cómo es el proceso de formación de las estrellas y qué huellas pueden ser detectables por los observatorios que les mencioné al inicio. Este tipo de estudios permite conocer y entender los mecanismos de formación y evolución de diversos sistemas físicos, en este caso las estrellas, que ocurren a periodos mucho mayores de lo que se puede observar durante una vida humana e incluso la existencia de nuestra especie. Continuando con la serie de problemas que la astrofísica estudia y en los cuales el cómputo está muy relacionado, quisiera hablarles primero de los mapas que se hacen, o los sondeos, los censos que se hacen del cielo. La astrofísica y la cosmología modernas están realizando una cantidad de
sondeos del cielo ultra detallados en diferentes longitudes de onda. Se utilizan diferentes trazadores, pueden ser estrellas individuales, como el caso de la misión espacial Gaia que mencioné hace unos momentos, pueden ser galaxias o pueden ser mapas de temperatura y densidad del gas, como los que detectan estos radiotelescopios. Estos generan una gran cantidad de datos. Por ejemplo, el Sloan Digital Sky Survey, del cual la UNAM es un colaborador, ha estudiado 1 millón de galaxias y ha generado, por ejemplo, un catálogo final, hasta el momento de 200 terabytes. La colaboración DESI, que es el acrónimo de Dark Energy Spectroscopic Instrument, va a generar información para 30 millones de galaxias y 10 millones de núcleos activos de galaxias. El catálogo final va a tener 1 petabyte, ahí hay participación mexicana igual que en el SLOAN. El telescopio sinóptico, el cual se está construyendo en Chile, va a estudiar 25,000 millones de galaxias y el catálogo final va a tener cientos de petabytes. Ya mencioné el sondeo de estrellas Gaia Apogee, el catálogo final va a tener del orden de 1 petabyte, también hay participación mexicana. El observatorio Hawk lleva generado del orden de 4 petabytes en este momento. El análisis estadístico de estos mapas del cielo hace que se requiera supercómputo para estudiar esto. Y como vemos, el efecto combinado del medio que está entre el proceso que nos interesa y el instrumento es en realidad esto un problema de inversión. Y entonces se requiere un modelaje muy detallado, no solo del proceso físico, sino del proceso de detección. Esos son los detonadores que han hecho que la comunidad astrofísica se haya involucrado fuertemente o interesado al menos en el cómputo. Los experimentos actuales y en preparación tienen una calidad exquisita y generan una gran cantidad de información. Se requieren modelos igual de precisos para poder aprovechar estos datos en toda su fuerza. La preservación, transferencia y análisis de estos datos ya no es algo trivial y entonces se requiere aprender o desarrollar tecnología para poder hacer esto de manera eficiente. Para poner un marco de referencia, los instrumentos que se utilizan para capturar esta información no son de catálogo que uno puede ordenar y se construyen expresamente y están al límite de la tecnología. Está el LHC, como se acaba de mencionar. Está el Gran Telescopio de Canarias, que es el telescopio más grande del mundo, del cual parte de la instrumentación se desarrolló aquí en la UNAM. El Sloan Digital Sky Survey, que por primera vez mapeó el universo local en galaxias y estrellas. Este es el telescopio en el cual la siguiente generación de sondeos va a empezar a observarse a finales del siguiente año, que es el experimento DESI. Es una versión aumentada a 30 veces el Sloan Digital Sky Survey. Ese es el siguiente telescopio espacial. Este es el observatorio LIGO, que recientemente detectó las ondas gravitacionales. Entonces tenemos este tipo de instrumentos ultrasensibles que generan una gran cantidad de información. Para hacer los modelos y que le hagan justicia a estos datos, se tienen que accesar también infraestructuras comparables. Por ejemplo, la UNAM es parte de esta colaboración SLOAN y DESI, que estudia las galaxias, tanto del universo local como en un gran periodo de vida del universo, y entonces realizar el diseño de las simulaciones para interpretar estas observaciones y correr esas simulaciones se tiene que hacer en equipos bastante importantes, como por ejemplo la computadora Cori en NERSC en Estados Unidos, esta computadora Edison también. Hemos intentado, mucho del software que se utiliza para esto es desarrollado por grupos que llevan mucho tiempo, son colaboraciones de mucha gente, grupos interdisciplinarios, pero hemos intentado comenzar a hacer el esfuerzo para involucrarnos en pequeñas partes de este proceso. Por ejemplo, menciono aquí el caso de una estudiante, que de hecho es mi estudiante de doctorado. Su proyecto doctoral desarrolla una parte de un código que ya es muy eficiente, que puede correr en este tipo de computadoras de manera bastante eficiente. En particular es un Boltzmann Poisson Solver. Les voy a platicar para qué es un poco más adelante. Pero esto es una estrategia similar a lo que tenía la transparencia previa. Si bien tenemos observatorios en México,
también es importante utilizar las infraestructuras más importantes en el resto del mundo, y lo mismo pasa con el cómputo. Para poder hacer los modelos que le hagan justicia a los datos, estamos tratando de encontrar caminos para poder utilizar este tipo de arquitecturas y el conocimiento de estos grupos para poder ser partícipes. Eso se resume a que no estamos aislados, si bien aprovechamos todo lo que hay en el país. Esta es la línea en la cual, por ejemplo, en la parte de altas energías y astrofísica, las cosas se están desarrollando y hacia dónde van, en términos de, por ejemplo, el espacio en disco, el almacenamiento, la conectividad, el procesamiento. Entonces, uno tiene que mantener un ojo en esto si se quiere mantener como un colaborador competitivo. Ya en particular el proyecto que les mencionaba, uno de los descubrimientos del siglo XX fue el resultado de que todas las galaxias se alejan de nosotros. Después de descartar todas las opciones alternativas, la opción más simple que quedó es que la homogeneidad de isotropía del universo verificada observacionalmente y el hecho que la relatividad general describa la gravedad para todos los observadores tiene como consecuencia que el universo debe estar en expansión. Y la pendiente de esta curva es la velocidad de expansión. Esta es la gráfica histórica, ¿no?, con la cual se hizo este descubrimiento, no es un diagrama moderno. Como resultado de este y otro tipo de estudios, se ha concluido que la mayor parte de la materia no interacciona con el espectro electromagnético, es lo que se conoce como materia oscura o invisible, y que esta expansión se está acelerando y no tenemos la respuesta. Sin embargo, este es uno de los retos principales para la física y la astrofísica moderna, ¿no? De qué es toda esta gravedad que detectamos, ¿de dónde viene? Si ya descartamos que no puede venir de los átomos normales, sino algunos de los elementos químicos no existirían, como el deuterio, por ejemplo. Y como se han descartado todas las explicaciones asociadas a la materia visible, pues esencialmente va a requerir extender la física a explicar estos dos fenómenos. Esta es la idea que tenemos actualmente del universo. La mayor parte de la energía está en este factor que acelera la expansión, la mayor parte de la curvatura o la gravedad viene de una componente de materia que no conocemos o requiere extender nuestra teoría de gravedad. Y la materia bariónica es decir, los átomos normales son una pequeña fracción. ¿Qué explicaciones se han manejado? Esencialmente es la energía de punto cero de todas las interacciones que conocemos en la naturaleza, pero eso ha sido difícil porque hay una discrepancia de la predicción que hace la gente de partículas y campos con lo que requieren las observaciones de la expansión del universo. Las dos alternativas restantes son un nuevo tipo de partícula o campo, un campo escalar, o extender la teoría de la relatividad general de Einstein, y la degeneración entre ambas se puede romper estudiando cómo se aglomeran las galaxias o cómo crece la estructura con el tiempo en el universo, y eso es lo que ha motivado muchos de estos orbes. Aquí tenemos, por ejemplo, espero que funcione, ok, sí, dos animaciones de cómo es la estructura y cómo va creciendo la estructura en dos universos, uno con uno de estos campos escalares, el de la izquierda, y el otro es solo con materia, aunque obviamente se tienen que parecer porque tienen que respetar las observaciones en el universo cercano, pero creo que es visible que hay el grado de grumosidad es ligeramente distinto. Entonces, de esta manera es muy útil los cálculos de supercómputo. Uno podría preguntarse, ¿por qué pienso en modificar la gravedad si ha sido tan exitosa y las ondas gravitacionales? Esencialmente porque a escalas grandes en el universo y curvaturas pequeñas no está restringida experimentalmente, es donde está esta flecha, y ahí es donde pensamos poner restricciones. Todos los experimentos previos son el grupo de símbolos que están en la parte de arriba, entonces es una opción válida. La estructura general de los códigos es de esta forma. Hay que resolver de alguna manera la ecuación de Boltzmann, la ecuación de Poisson acoplada, y muchos de estos modelos de gravedad alternativa o de energía oscura se reducen a introducir un campo escalar que típicamente sigue una ecuación como esta de Klein-Gordon. Entonces uno tiene que resolver este sistema de ecuaciones
Si lo quisiéramos resolver a fuerza bruta es un problema muy complicado porque la ecuación de Boltzmann es en 6 dimensiones y simplemente por memoria no habría computadora que pudiera resolver este problema con el tamaño, con la fineza de malla adecuada a las observaciones. Entonces se pueden utilizar o métodos de Monte Carlo, que son las simulaciones de N-cuerpo tradicionales, o métodos de momento para reducir la dimensionalidad. Es la estrategia que estamos siguiendo en este proyecto y es lo que menciono un poco aquí abajo. También hemos estado trabajando y básicamente utiliza técnicas hidrodinámicas para resolver estos momentos. Hemos estado trabajando un poco también en hacer más rápida y eficiente la integración. Entonces usamos integradores simplécticos adaptivos. Es algo de lo que se ha estado desarrollando en este proyecto. Este es el estado actual de estas simulaciones. Por ejemplo, Outer Rim utilizó la computadora Titan por casi una semana, como cerca del 90% de esa computadora. Es la computadora, la simulación que se diseñó para interpretar este Sorbet DESI. ¿Por qué se requiere este poder de cómputo? Porque uno requiere un volumen representativo del universo, pero los trazadores son galaxias muy pequeñitos, entonces el rango dinámico es enorme. Y si uno quiere hacerle justicia a los datos que prometen tener precisiones mejores que el 1% en medir distancias y otras propiedades de este componente que acelera la expansión del universo, las simulaciones tienen que ser igualmente detalladas. Estos son algunos números asociados con estas simulaciones. Por ejemplo, la memoria va entre 100 terabytes o 1 petabyte y más detalle. Obviamente son grupos muy grandes con los cuales estamos intentando empezar a colaborar porque no tenemos ni teníamos la experiencia adecuada. Aquí es simplemente un diagrama de cómo divide las técnicas para diferentes escalas en el problema de N-cuerpos. Aquí hay una animación de un universo con una teoría ligeramente distinta a la relatividad general. El reto es, no puede ser una teoría alocada, tiene que ser una teoría que satisfaga todas las observaciones, pero que nos dé un poco más de información respecto a por qué se acelera la expansión del universo. Eso se puede mapear a la abundancia de diferentes tipos de galaxias, es una predicción que hemos realizado. Este no es el único proyecto. Por ejemplo, para el Sloan Detailed Sky Survey, las observaciones se procesan en el Instituto de Astronomía, por eso hemos empezado a colaborar con Ciencias Nucleares, por su gran experiencia en datos y procesamiento. Decidimos mejor extender su sistema lustre que construir uno nuevo. Aquí tenemos ejemplos de mapas de la cinemática y otras propiedades de las galaxias, simulaciones de algunas de estas galaxias. Hay otros proyectos que se realizan aquí. Debido a estos proyectos, el poder de cómputo ha crecido de manera ágil en el Instituto de Astronomía y en el posgrado de Astrofísica en general. De un equipo inicialmente del orden de 100 núcleos, ahora tenemos más de 1000 núcleos, varias tarjetas GPUs, y de hecho llegamos al límite del site en el cual podemos estar. Por eso hemos buscado unirnos con Ciencias Nucleares y debido a las necesidades en común, estamos en la construcción que está bastante avanzada de un nuevo sitio en el cual van a caber por lo menos 3 hileras de racks. Va a tener un diseño desde el inicio modular, porque nosotros hemos crecido no por grants muy grandes, sino por proyectos asociados a estos experimentos o de investigadores individuales. Hemos logrado capturar de que la gente le convenga más invertir en nuestro equipo que comprar su servidor individual. En particular, está diseñado de manera modular y muy eficiente en el consumo de energía. Y ya para cerrar, pues simplemente a la par de los observatorios y experimentos reales, los observatorios virtuales en astrofísica son claves y se van a convertir en una necesidad para la formación y el perfil de nuestros estudiantes. Ya lo son en el presente y lo van a hacer cada vez más en el futuro. Gracias. Está
enfrente de la coordinación de la investigación científica hay una caseta de vigilancia y está por debajo, es subterráneo. Ahorita ahí se puede ver la obra, ¿no? De hecho, a ver, ahí está la fotografía. La coordinación es este edificio de acá, este es astronomía, este es química, y ahí donde está la flecha es donde va a estar. Cuando ya está avanzada la construcción, ¿no? La idea, obviamente, el actual que tiene ciencias nucleares no va a desaparecer. Estamos viendo, por ejemplo, si cálculo se va para acá y datos para allá, o cómo, qué esquema vamos a seguir. El Instituto de Química posiblemente también se va a anexar a este esfuerzo. Y eventualmente tenemos equipo compartido con física a través de estos proyectos, pero no hemos platicado con ellos hasta que no esté terminado para ver la posibilidad de que ellos también se vayan a... ¿Y va a quedar independiente de las instalaciones de DGTIC? Bueno, es algo que hemos estado comenzando a platicar. Lo ideal sería, y lo hemos platicado también con el IMAS, conectarnos todos y que pudiéramos aprovechar las fortalezas de cada quien. Por ejemplo, un poco en esta dirección, para nosotros sí es importante, por ejemplo, en cuanto salen arquitecturas nuevas, hacer experimentos con estas. Ahora que está la cuestión de inteligencia artificial, acercarnos a quien sabe para empezar a desarrollar esto, porque nos sirve para todas esas colaboraciones. No necesariamente ha sido el principal objetivo de DGTIC, entonces lo ideal es ponernos de acuerdo y todos empujar en la misma dirección, ¿no? Bueno, esta es una pregunta curiosa o ingenua. O sea, obviamente hacer esto con servicios de nube sería imposible, pero ¿cómo es el esquema de financiamiento en nuestra universidad como para, o sea, poder hacer esto comprando toda la infraestructura en contra de decir, bueno, rento unos servidores en Amazon y ¿cómo se dice? Pongo unas instancias virtuales que me hagan todo lo que quiero? O sea, para entender yo, ¿no?, cómo están funcionando. Sí, esa pregunta ya nos las hicimos y de hecho la idea es, por ejemplo, a nosotros nos interesa incluso para el proyecto que sea mejor opción, conseguir incluso, hay grants que no cuestan, ¿no?, en Amazon y en otros, que uno puede competir y si los gana, explorar todas esas opciones, no cerrarnos solamente a esto. Sin embargo, por ejemplo, Lucas sí hizo un estudio con sus técnicos y parecía ser que por arriba de cierto tamaño, por ejemplo, del conjunto de datos, ya era más conveniente una opción local que pagar esta opción, por ejemplo, en Amazon. Está la opción de competir por estos grants que al menos hasta hace como un año existía, no sé si todavía exista, pero yo creo que aquí en México deberíamos de ver todas las opciones y no cerrarlo. Ok, gracias.